Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días deportivos, Dani Ortega. Dios mío, me subo por las paredes y estamos a lunes. Sí. La moto dorada. Ojo, oyentes, la moto dorada, recuérdenlo. Está empezando a arrancar, ¿eh? Está ya medio camino. Está ya medio camino. Está medio camino. Los franceses tienen miedo a la moto dorada. A mí me han llegado mensajes de franceses. Diciendo, no me extraña. ¿La moto era dorada? ¿O no era? Sí, lo era. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de la moto dorada? ¿Dónde está España? Porque España está en semifinales y de hecho por eso vamos los dos de blanco, porque España se va a medir ante Francia vistiendo la segunda equipación. No es porque sean las únicas camisetas que tengamos, sino porque, efectivamente. Sino porque eso va a medir contra Francia con ese vestuario. Vamos a hablar primero, evidentemente, de esa victoria de España este viernes, que ganó España contra Bélgica 2-1 en el estadio de Los Ángeles. Un gol de quién sino Mikel Merino en el 88 dio el triunfo a la roja. Antes de eso, Fabián Ruiz había puesto 1-0 a España en la primera parte, tras un rechace del portero belga, de Courtois, que por cierto después tuvo que ser sustituido en principio por lesión, pero después dijo que él podía seguir jugando y que había sido el entrenador el que lo había sustituido. Unos minutos después de ese gol de Fabián llegó el gol de Charles de Ketelaere para empatar el partido que, como digo, llegó empatado hasta el minuto 88, donde el pamplónica Mikel Merino, otra vez como los octavos de final, metió el gol para sellar la victoria del equipo de Luis de la Fuente. Escuchamos al autor del gol hablar de ese ya histórico gol de España. Muy contento. Otra vez, trabajo de todos, llegan cansados al final y me toca a mí dar el toque final. Cuando sales, ¿piensas en esto? ¿En qué puede volver a pasar? Sí. A ver, lo tienes en mente, dices otra vez, y si pasa otra vez, ¿no? Y estás con el hambre. Y bueno, también un factor suerte, factor creerlo y bueno, muy contento por todos. Ya han pasado varios días de ese partido y han hablado muchas personalidades. En el día de ayer de la Fuente estuvo en el partidazo de COPE, donde habló de si este partido es igual al que se jugó hace 4 años en la Eurocopa. No, es que son connotaciones totalmente diferentes. Coincidimos muchos jugadores, pero son otros tiempos, es otra competición. Va a haber muchas más novedades seguro que de diferentes aspectos futbolísticos, en cuanto a futbolistas que dicen nuevos, otros tácticos, seguro que va a haber algunas novedades y sobre todo que ambos equipos yo creo que hemos mejorado. Corrección, fue en el larguero de la cadena SER, perdón por ese error, donde también habló el seleccionador del rol de Pedri en la selección, a diferencia de lo que juega en el FC Barcelona. No puede jugar con nosotros como juega en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo o como Zubi que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Es decir, entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque le demandamos otra cosa, porque aquí tiene otro desarrollo del sistema, de la idea futbolística, es otra idea. Por último, Unai Simón, esta vez sí, en el partidazo de COPE, habló sobre quién es más imprevisible de la delantera de Francia. Imprevisible es Dembélé, porque usa las dos piernas de la misma manera. Al final, Kylian sí que es un jugador que no voy a decir que no sea que es previsible, porque tiene muchos registros, pero Dembélé tiene esos registros con las dos piernas de las dos maneras, con centros, con disparos de cualquier zona del área que sí que vea que o sea, si viene uno contra ti corriendo, que sea... Si viene uno contra mí, que esté algún defensa delante. Y pasamos al resto de partidos de este fin de semana, donde hay 2 selecciones más que están en semifinales. Vamos con esos partidos que completaron el cuadro de semifinales. Comenzamos con ese Noruega 1, Inglaterra 2. Los ingleses tuvieron que remontar para meterse entre los 4 mejores del Mundial por 4ª vez en su historia. Seldrup adelantó a los noruegos justo antes del descanso, pero apareció Jude Bellingham para cambiar el partido. Un partido que quedó marcado por una de las grandes polémicas del Mundial, y es que pasó algo surrealista. En el tanto del empate de Bellingham, el balón toca un cable de la Spider-Cam en la jugada previa, una acción que ni el árbitro ni el VAR detectaron, y el tanto de Bellingham acabó sirviendo para poner el empate en el marcador. Sin duda, una jugada que pudo condicionar el resto del encuentro, y más teniendo en cuenta que Noruega pues, fue muy superior durante prácticamente la primera hora del partido. Tras la polémica, el centrocampista del Real Madrid volvió a marcar en el minuto 93 para completar así la remontada y tumbar a la selección de Haaland.
Y en el otro encuentro también hubo polémica. Argentina derrotó por 3-1 a Suiza tras la prórroga. McAllister adelantó al albiceleste en el minuto 10 del encuentro, pero Ndoye igualó el choque en esa segunda mitad. El partido quedó marcado, como decíamos, por otra gran polémica cuando el VAR expulsó a Embolo tras una confusión de identidad. Para los que escucháis esto y no sabéis lo que es, pues, ¿qué significa? Pues que si el árbitro pita una falta, en este caso, y saca erróneamente tarjeta amarilla al defensor, pero el VAR detecta que el rival fingió por completo el contacto, se puede alertar sobre una confusión de identidad, en este caso en el infractor real, y pues el jugador que ya tenía una amarilla, en este caso Embolo, simuló la caída para provocar la sanción del rival y por ello pues le mostraron una segunda tarjeta y fue expulsado. La expulsión dejó a Suiza, por tanto, con 10 jugadores en ese minuto 72 y ya en la prórroga apareció Julián Álvarez, tan esperado, ¿no? El delantero argentino, con un auténtico golazo en ese minuto 112 para poner por delante a Argentina antes de que Lautaro Martínez sentenciara el encuentro en el 121. De esta forma, Inglaterra y Argentina se enfrentarán en esa otra semifinal, en uno de los grandes duelos de este Mundial del 2026. Cerramos ahora las noticias del Mundial hablando de que Infantino ha abierto la puerta al Mundial de 64 selecciones. Efectivamente, en este Mundial hemos visto el primer Mundial de 48 selecciones, pasando de 32 a 48, y todos hablábamos de que esto era un paso previo para pasar a 64, 16 selecciones más. Y esto, que era un rumor que lo conocíamos todos, pues prácticamente ha sido confirmado por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En una entrevista con Blue Sport ha dicho que el Mundial de 64 equipos es un asunto que será analizado tras esta Copa del Mundo y será debatido dentro de los organismos de la FIFA. Bueno, es como decir que en 2030 vamos a tener 64 equipos y si no, en 2034. Veremos cuándo es, pero yo creo que esto va a ser una realidad sí o sí. Por otra parte, comentar también que Uruguay, una de las selecciones que primero fue eliminada de este Mundial, ya tiene nuevo seleccionador por ahora, porque es Diego Forlán. Parece que va a ser interino hasta 2027 y que después se va a valorar si se queda Forlán o no y buscan otro perfil. Pero bueno, oye, una de las grandes estrellas de la historia de Uruguay, de la historia reciente, probablemente la gran estrella de Uruguay, pues va a estar en los banquillos. Y cerramos el fútbol hablando de España porque somos campeones de Europa. Efectivamente, les hablamos ahora de una gran noticia, esa nueva alegría para el fútbol español. España se proclamó campeona de Europa sub-19 tras imponerse a Alemania por 2-0 en la final disputada este fin de semana. El equipo, dirigido por Paco Gallardo, completó un torneo perfecto, con pleno de victorias y sin encajar un solo gol en todo el campeonato, una muestra del dominio, pues, de lo que está siendo una generación que vuelve a confirmar el gran momento de la cantera española. Con este triunfo, la selección suma ya su 13º campeonato de Europa sub-19, ampliando aún más su condición de país más laureado de esta competición y reafirmando pues el futuro prometedor, como veníamos diciendo, que viene por detrás para todo el fútbol español. Vamos ahora a hablar de tenis porque ya tenemos campeón en Wimbledon. El que tiene futuro prometedor y presente prometedor es Jannik Sinner. El italiano consiguió ganar a Zverev en esa final de Wimbledon 6-7, perdió el primer set en un tiebreak, 7-6, 6-3, 6-4. Es cierto que empezó, como digo, Zverev bastante bien, pero finalmente el italiano pues, se puso por delante, llegando a ganar el 80% de los puntos con su primer saque. Impresionante, eso después del primer set. Consigue así su quinto Grand Slam y el primero de esta temporada. Recordemos que el primer Grand Slam de la temporada lo ganó Alcaraz, después Zverev en Roland Garros porque Alcaraz no estaba y porque Sinner le dio un golpe de calor y prácticamente no pudo jugar y fue eliminado, y ahora pues el tercero lo gana Sinner. Veremos quién gana el cuarto, esperemos que pueda ser el español. Finalizamos las noticias hablando de deporte de contacto porque hubo una pequeña decepción este fin de semana. Esa gran noticia de los deportes de contacto llegó en la madrugada de ayer con una imagen pues difícil de creer. Conor McGregor vivió un regreso de pesadilla en la UFC 329. El irlandés se lesionó prácticamente en el primer segundo del combate ante Max Holloway y terminó cayendo por nocaut técnico tras apenas 69 segundos de pelea. La incredulidad se apoderó de ese estadio, el T-Mobile Arena en Las Vegas, ya que los aficionados pues apenas pudieron ver ningún intercambio entre ambos luchadores antes de ese desenlace, y tras la pelea McGregor reconoció en redes sociales que todavía no asimila lo ocurrido. El excampeón aseguró estar en shock y dejó una reflexión llamativa. El diablo me está mirando literalmente a la cara. Esas fueron las palabras de McGregor, y además afirmó que se refugiará en su fe y lanzó un mensaje de optimismo diciendo: superaré esto, no me dejaré desanimar y regresaré. Además, en el combate coestelar, Paddy Pimblett fue una de las grandes sensaciones de la noche. El británico derrotó a Benoit Saint-Denis en menos de un minuto, firmando una actuación espectacular que le acerca más aún a la élite del peso ligero. Tras la victoria,
Pimblet, además, no ocultó su ambición y lanzó un mensaje directo a los grandes nombres de la división. El peleador de Liverpool aseguró que está preparado para enfrentarse a Ilia Topuria, afirmando que puede derrotar al campeón o a cualquier rival que se le ponga por delante en su camino hacia el título. Veremos si lo consigue, veremos si veremos esa pelea, que yo creo que puede ser. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Natalia Fernández en nuestra tertulia del día de hoy. En la tertulia de hoy, a mi derecha, Daniel Ortega. Y a mi izquierda, Natalia Fernández, como siempre, después de los partidos de España. Aquí la tenemos con una sonrisa espectacular, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues fíjate, estamos a una victoria de meternos en la final y a 2 de volver a ser campeones del mundo. ¿Quién os lo iba a decir a vosotros, sobre todo a ti, después Bueno, del primer partido contra Cabo Verde? Yo nunca dije, es más, yo nunca he sacado a España del top 4 de favoritos, nunca. Ay, cómo reculamos. No. Cuando los resultados van a nuestro favor. Nunca he sacado a España del top 4 de favoritas y evidentemente pues ahí está. Para mí son las 4 selecciones que mejor han jugado en algunos momentos en este mundial. Creo que por parte de Francia y España evidentemente, y por parte de Inglaterra y Argentina han tenido sus mejores, peores momentos, pero creo que sí que son las cuatro mejores. Pero nos centramos en España. Venga. ¿Cómo se sufrió contra Bélgica, Natalia? Sí. Nos tenemos que quedar con que se ganó, porque el partido no fue el mejor de España en este Mundial. Sí que hubo momentos muy buenos de control, pero luego hubo otros de bajón. Ese gol que nos meten además en un momento clave podría haber sido mucho peor, pero bueno, ¿qué decir de ese gol en el tramo final de Merino, ¿no? Mikel Merino? Que empieza a ser el salvador, empieza a ser la persona que cada vez que le vemos ahí en la banda sabemos que si tenemos poca confianza con él todo es posible. Yo cuando lo voy a calentar digo, ¿podrá ser otra vez Merino? O sea, se te viene. La realidad es que con Merino, después de los 2 goles históricos que ha metido con España, ya se te empieza a meter en la cabeza de, oye, pero es que igual puede ser otra vez Merino. Y es que lo volvió a ser. No, totalmente. O sea, para mí, o sea, yo es una cosa, ya no sé si es de fe, de qué es, de qué estamos hablando, pero el otro día no sé si se lo escuchaba un periodista y es que es verdad que se le está poniendo un poco a De La Fuente cara lo diré, de Zidane, porque claro, sí. tiene, Zidane, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que Zidane tenía esa flor, no esa suerte, pues bueno, no es casualidad, ¿no?, tampoco que en el partido contra Portugal se te lesione Nuno Méndez, que es el mejor jugador, y eso pues deje más libre a Lamine Yamal. En este partido se te lesione Courtois, que para mí es, lo veníamos diciendo el otro día en la tertulia, el jugador más importante para Bélgica, y bueno, pues yo creo que sin duda, pues eso, no solo ese factor, sino que luego entre otra vez Mikel Merino y te meta el gol que sentencia el partido. O sea, me parece brutal. Y luego la decisión también, ojo, que hay que poner en valor que Luis de la Fuente está claro que sabe más de nosotros, lo comentábamos, que podía haber a lo mejor un cambio en la alineación, pero yo creo que, o yo al menos no me esperaba que fuese a tomar la decisión de poner a Fabián por delante de Pedri, y ojo, porque es que le funcionó. Sí, yo sí que, ¿te acuerdas que Sí, me acuerdo que tú lo comentaste. Yo sí que lo pensaba que podía, porque creo que Pedri no está bien. Además, el otro día, como he dicho antes, todavía no, ayer, en el larguero, pues comenta que juega diferente el Barcelona que la selección, que no tiene el mismo rol. Y empiezo, cuidado, con los palos que le he metido yo a De La Fuente por poner a Pedri de media punta, pero por un tubo. Empiezo a entender por qué lo ponía de media punta. Creo que De La Fuente cree, y entiendo por qué, que Pedri y Rodri es muy difícil que jueguen bien juntos. Y creo que se está demostrando. Creo que al lado de Rodri, que es un futbolista que lleva mucho la pelota, que controla mucho el balón, que tiene que ser él el que dirija al equipo, tener un futbolista como Pedri, que es exactamente lo mismo, un futbolista que con la pelota necesita dirigir al equipo, necesita que el balón pase por sus pies, pues igual no tiene tanto sentido. Tener un futbolista como Fabián, que es más al espacio, más de recibir más cerca del área, que te puede ayudar evidentemente a dirigir el equipo, pero no es ese rol. Pues igual funciona mejor, ¿no, Natalia? Sí, yo creo que independientemente de que complementa mejor Fabián a Rodri que el propio Pedri no está en su mejor momento. No, está fatal. Y también hace mucho. Quizás si conociésemos o tuviésemos al mejor Pedri como nos tenía acostumbrados sería otra cosa, pero lo cierto es que bueno, tenemos esa opción de Fabián que está funcionando muy bien cuando sale con Rodri, y ¿por qué no sentar a Pedri y apostar por otros? Pero no porque Pedri no valga para ello, sino porque creo que está en un tramo que ha llegado muy flojo a este Mundial. Yo no sé si es que Pedri no vaya. Para mí Pedri, ya digo, o sea, lo he dicho siempre, para mí es uno de los 2 mejores jugadores de la selección, o sea, antes de llegar a la selección, o sea, y lo voy a defender siempre, me parece un futbolista espectacular.
pero es que no funciona. Yo creo que el no estar funcionando se le está metiendo en la cabeza. Porque hay una jugada, Dani, no sé si te acuerdas, en la que Pedri hace una conducción al final del partido. Pedri hace una conducción larga, tal, se va de 2 o 3, tiene abierto a Lamine solo, que yo estoy convencido de que en otro momento de partido o en el Barça le hubiese dado el balón a Lamine. Sí. Y no, se queda el balón y la pierde. Se queda el balón y la pierde. Es verdad que no da ese último pase, ¿no? Que todos esperamos, o que tanto caracteriza a Pedri. Y yo creo que es verdad que esas jugadas se le marcan mucho en este caso a los jugadores, y Pedri, que él se sabe a lo mejor que no está en su mejor momento físico, no está en un buen momento. Yo creo que todo eso te condiciona. Pero bueno, o sea, hay que decir que España está en semifinales sin el rendimiento que se esperaba de probablemente las dos mayores estrellas de la selección, que son Pedri y Lamine Yamal. Sí, porque hay que reconocer que eso tiene mucho mérito, porque al final habla muy bien del resto del equipo y de que no somos una selección como puede ser Francia o puede ser Argentina de estrellas, ¿no? Sino que somos un equipo. Es que para mí eso hay que valorarlo mucho. O sea, el decir que tú hablas de Inglaterra y tienes que hablar de Harry Kane y de Bellingham, hablas de Argentina y tienes que hablar evidentemente de Messi, hablas de Francia, Olise, Mbappé, aunque Francia es que son tantos que bueno, pero principalmente Olise y Mbappé, y en España pues cuesta hablar de alguien porque los que iban a estar muy bien supuestamente no están tan bien, y los que parecía que no iban a estar bien, por ejemplo como Rodri, están muy bien, ¿no, Natalia? Sí, eso es, o sea, yo creo que cambiamos unos por otros. Pensábamos que Rodri es muy buen jugador, pero pensábamos que no iba a llegar en tan buen nivel, y sin embargo sí que está dando esa cara buena. Sin embargo, Lamine, pues bueno, es una estrella, tiene que jugar yo siempre lo he defendido con vosotros, sí. Tiene que jugar desde el principio, ya no sé si los 90 minutos, pero sí que es cierto que no está dando tanto como esperábamos de una estrella mundial como él, pero bueno, tampoco esperábamos que Mikel Merino diese ese punto de más, y ahí está, es lo bueno de esta selección española. Sí, yo creo que es evidente que Lamine no está al 100% físicamente, porque hay jugadas en las que yo sé que él encararía si pudiera y sí, no lo hace, cuando hay otras jugadas que sí que encara, y ves que todavía está en un punto en el que cuando tiene el reprise se va, porque hay 10 minutos de Lamine en la primera parte que son muy buenos y parecía que se había activado, pero yo creo que no está al 100%. Sí, yo estaba viendo el partido y decía, pero Lamine encara, ¿sabes? Porque nos tiene acostumbrados, ¿no? A irse, a amagar hacia adentro y luego se va hacia afuera, ¿no? Para hacer su tiro característico, y como que automáticamente, como ya nos tiene acostumbrados a eso, se lo exigimos, pero es verdad que si no estás al 100%, pues es normal que no lo intente todas las veces, pero bueno, pues oye, al final yo creo que estamos viendo poco a poco yo creo que a un Lamine más suelto, y esperamos, todos deseamos que sea determinante en estas semifinales, y ojalá, y por qué no, en esa final. Pero bueno, también es importante recuperar, en este caso, jugadores. Bueno, recuperar. Oyarzábal es verdad que empezó muy bien el Mundial, sí, pero lleva 2 partidos malos. Hay que reconocer el mérito que tiene Oyarzábal, por supuesto, que nos ha dado mucho. Metió esos goles en los 2 primeros partidos, pero bueno, luego pues parece que no estaba. El primero no, creo que fue en el segundo y en 16. Sí, en 16. Sí, contra Cabo Verde fue terrible. Entonces creo que necesita, ¿no? También ese gol, ¿no? Que les empuje otra vez a volver a estar enchufados. Natalia, mañana vamos a hacer la previa del partido, evidentemente, contra Francia, pero no te contaremos contigo. Entonces te quiero preguntar, para que tú me digas, ¿se puede ganar a Francia con este nivel o hay que dar un pasito más? A ver, se puede ganar a Francia, sí, con este nivel es complicado, pero confío en que el nivel que tuvimos, sobre todo este viernes, sea cosa del pasado, y creo que con un plus más, demostrando realmente lo que somos, yo creo que sí que somos capaces de ganar a Francia, independientemente, nadie discute que la gran favorita, yo creo, a día de hoy para ganar el Mundial es Francia, pero yo apuesto por España. Hombre, claro. No, hombre, claro, no. No, pero, a ver, yo creo que Francia es favorita. Sí. Creo que si alguien le puede ganar es España. Y creo que si yo fuese un futbolista francés, como le decía esta mañana a Don Luis del Pino, si alguien le ha ganado a los franceses son los españoles. Los grandes futbolistas franceses, todos han perdido en algún punto estos últimos 2 años contra España. Entonces, si hay que agarrarse a algo, que sea eso, ¿no? Yo aquí me agarro, como dices, a las estadísticas, porque España le ha ganado 2 veces, recordemos, en la Eurocopa y en la Nations League, y aparte por la confianza que tienen los jugadores en sí mismos, de que yo creo que no tienen tanta presión de ganar a Francia, sino que somos nosotros los que jugamos con esa presión de menos, en este sentido de decir, vale, la favorita es Francia y yo creo que podemos plantarles cara y seguramente pues ganarles, y ojalá que estemos en esa final. Natalia, muy rápido, ¿quién es el nombre que más miedo te da de Francia?
Yo creo que Mbappé. Kiki. A día de hoy. Kiki. Sí. A ver, es que está Mbappé a un nivel Pero hay más, espectacular. porque si me dijese que solamente fuese Mbappé, pero luego tienen otros jugadores que... No hay nadie que está haciendo un mal mundial en Francia, las cosas como son. Aunque yo creo que el portero, cuidado, puede darnos una alegría. Veremos, mañana hablaremos de esa previa del partido entre España y Francia, dos de las grandes selecciones de este mundial que se enfrentan a las 9 de la noche. Nos vemos mañana aquí, en Deportes en Libertad.